Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a un seminario más del posgrado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPFO. Hoy tenemos el gusto de poder contar con la participación del doctor Henry. El doctor Henry es una persona, doctor, me encontré un video de usted, de una plática una entrevista, perdón, que le realizaron en YouTube, donde usted compartió su trayectoria, su formación, y realmente fue muy motivante, y espero que así mismo resulte el seminario para todos los asistentes, de cómo una persona tiene esta inquietud por investigar, cómo una persona tiene esta inquietud por seguir aprendiendo y seguirse preparando, de cómo comentó usted de su incursión o de sí, al posgrado, cómo Sí, se trasladó de un tema a otro, cómo inició trabajando con los nanotubos de carbono y después cambió hacia a un trabajo ya con su formación final, que fue con el doctor Seferino Gómez. Fue bastante, creo yo, es una charla motivante la entrevista que le realizaron esa vez. Y bueno, el sí, doctor Henry tiene un doctorado en química teórica y computacional, eh, en el cual se formó en la Universidad de Guadalajara, perdón. Ha sido profesor de física, de matemáticas en Colima, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. También ha participado en la formación de diversos estudiantes en la Universidad Tecnológica de Manzanillo en el sí. 2021. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Colima y bueno, nos va a compartir acerca de uno de sus líneas de investigación, de sus proyectos que está realizando. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y bueno, bienvenido a este seminario virtual y esperemos que Sí. sea tan motivante como la charla que tuve oportunidad de escuchar de usted. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Pues, muchas gracias a todos los que estaban presentes en esta plática. En particular, gracias a usted, doctora Mariel Socorro, por la oportunidad que se me da de expresar un poco de las actividades de ciencia que hago, aparte de la docencia, que es otra de mis actividades que hago con gusto. Y bueno, me parece interesante esta propuesta también, mencionar que esta parte de charlas de forma virtual creo que sigue siendo una posibilidad bastante buena. Aún no estemos dentro de la pandemia, ¿verdad? O que ya estamos un poquito librándola. Creo que sigue siendo una muy buena propuesta para poder compartir nuestros temas de investigación. Bueno, pues muchas gracias a todos y quisiera empezar mencionando lo que es el título de esta charla, que es un estudio teórico de DFT sobre la estabilidad energética y magnética de cúmulos de litio, potasio y potasio dopados con nitrio mediante el programa DIMON 2K. Mi correo electrónico lo pueden encontrar aquí abajo, es henrygonzalezr@gmail.com. Tengo un correo electrónico asociado a lo que es la Universidad de Colima, pero a veces no lo menciono porque de pronto se termina el postdoc y me cortan ese correo, ¿no? Entonces, si ustedes más adelante tienen alguna inquietud o quieren conocer un poco más sobre este tipo de sistemas que yo estudio, pues me pueden hacer llegar un correo electrónico y también mencionar en este punto, pues, que yo cuento con un canal en YouTube que más que nada lo utilizo a veces para divulgar un poco ciertas cuestiones académicas sobre cálculo integral, cálculo diferencial, etcétera, etcétera, a estudiantes de bachillerato, incluso he estado como profesor de secundaria y bueno, creo que es una opción que ustedes tienen ahí. El canal se llama HC Academy, está en YouTube. Bueno, iniciando entonces con esta charla, tenemos lo que viene siendo la motivación detrás del estudio de los cúmulos. Los cúmulos son entonces, se entiende, es una palabra
muy general, que de pronto hay cúmulos de galaxias, cúmulos de otras cosas, pero dentro del contexto atómico, los cúmulos son agregados de átomos, los cuales pueden exhibir propiedades electrónicas y magnéticas excepcionales que dependen pues también del tamaño de los cúmulos, la composición y la geometría de estos. Por geometría me refiero en específico a la geometría de mínima energía, es decir, esa geometría implica que esos cúmulos pueden ser viables a nivel experimental, ¿vale? Entonces, recordemos que la naturaleza busca estar en un equilibrio, en un estado de mínima energía. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es identificar la geometría de esos cúmulos de mínima energía para poder entonces calcularle una serie de propiedades que ya mencionaré más adelante. El estudio de los cúmulos pues, se puede realizar de forma teórica, también de forma experimental, pero en particular de forma teórica mediante lo que es la teoría del funcional de la densidad. Hay quienes lo mencionan como teoría de funcionales de la densidad porque realmente dentro del contexto de la DFT hablamos de funcionales y por sus siglas en inglés pues es DFT, de Density Functional Theory, donde se tiene que resolver de forma iterativa ecuaciones, unas ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Kohn-Sham, de forma autoconsistente. Esto es el famoso SCF. Esto es algo que hay que estar monitoreando, cómo va la convergencia dentro de los cálculos. Entonces, una vez que se alcanza un cierto criterio de convergencia, el cálculo termina y arroja el resultado de la energía total del sistema y a partir de ahí nosotros podemos, mediante ciertas fórmulas, obtener diversos observables como la energía de ionización, las afinidades electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, estas son las ecuaciones de la DFT. Podemos observar este primer término que es un operador laplaciano que tiene que ver con la energía cinética, con el cálculo de la energía cinética de los electrones, un potencial V que tiene que ver con la interacción entre los electrones y los núcleos del sistema, más un potencial que tiene que ver con la interacción entre los electrones. Por eso aparece una R y una R', donde una coordenada R es asociada a un electrón y una R' a otro electrón. Entonces, con este término central culómbico podemos contabilizar la energía culómbica entre los electrones. Después de esto aparece un término que es muy esencial y característico de lo que es la teoría DFT, que es el potencial de intercambio y correlación, ¿vale? El funcional de intercambio y correlación. Eh, Todo esto es multiplicado por una función de onda de un orbital y esto nos da como resultado la energía del orbital multiplicada por la función de onda. En esencia, esto es una ecuación de eigenvalores, ¿vale? Ustedes aplican todo esto, lo podemos ver como un operador. Un operador puede ser, por ejemplo, la derivada. Cuando ustedes aplican d en dx a una función, pues producen un resultado. Entonces, todo esto lo podemos ver como un operador, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero enfatizar con esta fórmula es que dentro de DFT se manejan algunos conceptos, como es el funcional de intercambio y correlación y la base a utilizar. Para diferentes sistemas hay veces que un funcional puede funcionar para diferentes sistemas, para diferentes moléculas, al igual que en una misma base, pero a veces existen ciertas bases y ciertos funcionales que dan mejores resultados para ciertos observables. Entonces, esto es simplemente la parte inicial de las ecuaciones de la DFT. Posteriormente hay que hacer el sándwich con el BRA o una función compleja conjugada por el lado izquierdo y hacer una serie de manipulaciones algebraicas que no es otra cosa más que cálculo integral y álgebra lineal. O sea, realmente son matemáticas que a veces las aprende uno en los primeros semestres de licenciatura y el cálculo desde lo que es bachillerato, ¿vale?
Estas funciones orbitales, estas psi funciones de onda orbitales, se expanden como una combinación lineal de funciones atómicas phi, es decir, los orbitales moleculares que ustedes observan en algunos diagramas, en algunos sistemas moleculares, resultan de una combinación de la densidad de los orbitales atómicos. Entonces, estas funciones psi se expanden en los orbitales atómicos y posteriormente esos orbitales atómicos se suelen expandir como una combinación lineal de funciones gaussianas. Una función gaussiana no es más que una exponencial e a la menos alfa r al cuadrado. Entonces, estos exponenciales, estas alfas y los coeficientes que preceden a estas exponenciales dentro de la expansión de los orbitales atómicos, esa información, los coeficientes y los exponentes, son una base, ¿vale? Entonces, ustedes cuando hacen este tipo de cálculos para un cierto sistema, por ejemplo, la STO3G, la DZBP, etcétera, etcétera, ustedes pueden ver el archivo y pueden decir, bueno, pues, ¿qué es eso de una base, no? Pues realmente van a tener una hilera con coeficientes y con exponentes de las gaussianas involucradas en la expansión de las funciones atómicas, ¿vale? No sé si hasta aquí queda más o menos claro, si hay alguna duda y si me estoy escuchando bien porque el micrófono lo tengo aquí muy cerquita. ¿Se escucha bien, doctor? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. En particular, no sé qué tan familiarizados estén con este asunto de la ecuación de Schrödinger, pero cuando estamos hablando de la ecuación de Schrödinger, esta se resuelve de forma analítica para un átomo y un electrón, para el átomo de hidrógeno, ¿vale? Existen después ciertas aproximaciones, como teoría de perturbaciones, etcétera, etcétera, para tratar el átomo de átomos hidrogenoides o el átomo de helio. Y más allá de sistemas con dos electrones, pues ya no hay una solución analítica, es decir, no hay una fórmula que yo la puedo agarrar que viene siendo la función de onda del sistema, que es lo que se encuentra después de resolver la ecuación de Schrödinger y hacer un montón de operaciones. Entonces, para estudiar sistemas grandes como las moléculas o los clústeres, los cúmulos que voy a platicarles, pues se recurren a ciertas aproximaciones, entre ellas Hartree-Fock y DFT, ¿ok? Entonces, la DFT realmente es una aproximación y de hecho hay otra aproximación que se hace, que es considerar que los núcleos del sistema están congelados. Es decir, los electrones se mueven en un campo de cargas nucleares fijas, cuya energía cinética es cero. Por eso ustedes no ven un operador asociado a la energía de los núcleos. Posteriormente se puede reincorporar, se separa, se obtiene una ecuación, un hamiltoniano electrónico y uno nuclear, etcétera, etcétera. Pero estos resultados realmente la DFT se desarrolla considerando esta idea de que los núcleos están fijos a lo que se conoce como la aproximación Bohr-Oppenheimer, ¿sí? El mismo Oppenheimer que aparece ahí en la película que algunos de nosotros vimos recientemente. Él tuvo que ver un poquito con esto. En sus inicios hacía ese tipo de cosas. Programas, pues afortunadamente todo esto ya está codificado en ciertos programas, en software, como lo puede ser Gaussian, que es un programa de paga. Hay que pagar alrededor de unos $2,000 por una licencia y que después hay que renovarla. O bien podemos optar por software entre libre y académico. El Orca, por ejemplo, es un software bastante utilizado, muy desarrollado, con una comunidad muy grande, que permite hacer desde dinámicas moleculares hasta cálculos de FT, Hartree-Fock y un montón de cosas. Es muy bueno este programa. Este programa no les sueltan a ustedes el código fuente. Ustedes pueden instalar los binarios, digamos que los ejecutables, pero es muy fácil de instalar. Bueno, de hecho yo estoy transmitiendo mediante el sistema operativo Linux, pero también este Orca se instala tranquilamente
en Windows sin ningún problema. Y el programa que voy a mencionar como parte de mis cálculos es el programa Demon 2K. Este programa nace por allá en Canadá eh, con el doctor Denis Allahube y por ahí uno de sus postdocs, me parece que eran postdocs en ese entonces, el doctor Andreas Koster del Simvestab y la doctora Kalaminichi, quien es su esposa. Hoy en día el programa Demon 2K es mantenido por el doctor Andreas Koster del Simvestab ahí en el Simvestab en la Ciudad de México. Y bueno, para poderlo adquirir, simplemente entrar a la página del Demon 2K, por ahí vienen unos contactos, me parece que es la doctora Andrea Calaminici, o bien me lo pueden solicitar a mí. Nosotros normalmente los que estamos ya involucrados con este código tenemos varias copias de diferentes versiones del programa Demon 2K y también se los podríamos facilitar. El Demon 2K, o sea, nos pasan completamente todo el código fuente, incluso si ustedes quisieran hacer alguna aportación a este código fuente o reutilizarlo para dentro de algún proyecto que involucre la programación de ciertas ecuaciones, pues lo podrían utilizar simplemente citando correctamente la autoría de las subrutinas o parte del código que utilizan, ¿vale? Entonces, Demon 2K es un programa muy versátil, también tiene un gran contenido, está desarrollado en Fortran. Fortran sigue siendo el lenguaje por excelencia utilizado en algunos de estos software por el tiempo que tienen en su vigencia. Y bueno, por ahí también yo se los podría pasar en algún momento. En particular, el estudio de los cúmulos, dentro del estudio de los cúmulos, pues se ha encontrado que estos cúmulos de metales alcalinos, al ser dopados con ciertos metales de transición como el litio, pueden llegar a tener altos momentos magnéticos y cierta estabilidad energética. Es decir, que la estructura es estable después de absorber cierta radiación, cierta cantidad de fotones, de tal manera que esa estructura se preserva, es magnéticamente robusta. Algunos cúmulos estables se pueden considerar como superátomos, ¿vale? Es un término muy desarrollado por el doctor Khanna de la Universidad BCU en Richmond, Virginia. Ya que estos cúmulos estables, pues, y en general estos tipos de cúmulos, manifiestan orbitales deslocalizados que envuelven a toda la estructura y tienen una forma, una angularidad tipo S, tipo P, tipo D, y se les llama superorbitales, ¿no? Entonces, estos superorbitales No sé si es mi equipo o se pasmó la presentación y no se escucha nada. No sé si los demás se No, escuchan. no Creo que es escucho la del al doctor. ponente, doctora. Creo que es la transmisión del doctor. Un segundito. Sí, gracias. Gracias. Sí, es la señal del doctor. Ya regresa. bueno, ¿me escuchó?
Ya, doctora, se escucha nuevamente. Sí, por alguna razón me sacó el Zoom. Sí, lo perdimos por un momento. Sí, no se ve entonces no se ve la diapositiva, ¿verdad? Para compartirla No, de nuevo. no, ahorita lo observamos a usted. Ah, ok, a ver, ahí voy. Ujú. Ahí ¿Me está queda de aquí nuevo. más o menos antes de que se desconectara? Sí, así es. Ah, ok, mencionaba lo de la tabla periódica, esto de de los Aquí, superátomos, ¿verdad? sí. Ok, entonces le seguimos. Eh, a ver, nomás déjenme mover esto para acá. Ahí está. Ok, bueno, y bueno, el doctor Cana tiene un poco más en su página, que está aquí, aparece el enlace, tiene un poco más de información. La verdad es que es un área bastante explorada, esto de los cúmulos atómicos, por las propiedades que se les pueden encontrar. Y si ustedes quieren un poco de información, pues podrían entrar a esta página y encontrar ahí datos al respecto. A ver, déjenme lo pongo así. Entonces, también como parte de mi motivación detrás de los cálculos que estoy haciendo, pues tiene que ver con un trabajo que hice por allá en el 2013, donde hicimos un estudio de FT en Dimon 2K en metales, en cúmulos de metales alcalinos, sodio, potasio, rubidio y cesio, dopados con itrio, de esta forma, variando N de 9 a 13, es decir, de 9 a 13 átomos alcalinos. Y se encontró en particular que el cúmulo YK12 presenta un momento magnético alto de 5 magnetones de Bohr. Esta cantidad tiene que ver con el número de electrones desapareados. Entonces, cada electrón contribuye con un magnetón de Bohr. Entonces, aquí tenemos 5 magnetones de Bohr en este cúmulo. Si ven también el caso del rubidio, de los cúmulos de itrio con rubidio y de itrio con cesio, tienen ese momento magnético, pero dentro del estudio aplicamos una serie de formulitas que indicaron que este cúmulo era todavía más estable que los de rubidio y que el de cesio, ¿vale? Ahora, estas estructuras que ustedes ven aquí, pues son resultado de un cálculo fuerte. Primeramente, se obtienen estructuras de partida a nivel de un algoritmo genético llamado GEGA, dado a conocer por la doctora Alexandrova, por allá en el 2004. Este código GEGA está conectado con el programa Gaussian. De alguna manera, para estos cálculos con GEGA, pues necesitábamos Gaussian. Ahorita hay otros programas que funcionan con otros códigos para obtener estructuras de partida que funcionan con programas de acceso libre, pero GEGA está vinculado con Gaussian. Entonces, se manda para cada cúmulo, se manda un cálculo y se generan alrededor de unas 80 conformaciones, ¿vale? Entonces, de esas 80 conformaciones, por ejemplo, para el YN, el cúmulo con 9 sodios y un itrio, se manda ese cálculo con GEGA, se obtienen esas 80 conformaciones y después se tuvieron que elegir 3 de menor energía. Después de esas 3 de menor energía, se utilizan sus coordenadas y se hace un cálculo con el programa Dimon 2K. Y según el cálculo, pues agarramos las coordenadas que nos dio la menor energía del cálculo y posteriormente, dentro del mismo cálculo con Dimon, consideramos diferentes multiplicidades. Entonces, por ejemplo, para cúmulos con una multiplicidad impar, pues se consideró las multiplicidades 1, 3 y 5, incluso a veces llegamos hasta la 7 para de alguna manera analizar este efecto de la multiplicidad. Y por eso ustedes pueden ver que hay cúmulos con multiplicidades. Aquí en la multiplicidad son estos numeritos que aparecen aquí en las leyendas de los cúmulos, ¿no? Este superíndice. Entonces, por eso es que hay cúmulos con multiplicidad 1, 5, 6, porque resultó que esas fueron las estructuras y esa fue la multiplicidad de esa estructura que minimiza la energía de este cúmulo. Entonces, ese trabajo se publicó allá en el 2014, más o menos, 2013-2014.
Y parte del trabajo, pues aquí se muestra una tabla con el análisis que hizo de las energías de atomización. La energía de atomización es esta fórmula. Básicamente es la energía que se requiere para fragmentar el cúmulo en sus constituyentes. Y otro parámetro que utilizamos es la energía de ganancia. Es decir, ¿qué pasa si a un cúmulo con N-1 metales alcalinos le agregamos otro metal alcalino? De hecho, son otras 3 o 4 formulitas más que no las estoy mencionando aquí, pero eso nos lleva a determinar cuáles cúmulos son los más estables y cuál puede ser un posible superátomo. Acá en las últimas 2 columnas encontramos la energía, es decir, la energía, el momento magnético de la siguiente estructura de menor energía. Al inicio tenemos el estado basal y luego al final tenemos las estructuras que le siguen en energía, mostrando, por ejemplo, que el cúmulo con 9 sodios y un itrio, su estado basal tiene un momento magnético de 0, pero si le suministramos una energía de 0.011 electronvoltios, este cúmulo cambia su condición, su naturaleza y adquiere un momento magnético de 2 magnetones de Bohr, es decir, se desaparean 2 electrones del sistema. Y así con el resto de los cúmulos. Otro estudio reciente que hubo fue sobre cúmulos de litio con itrio. Aquí fueron realmente 2 publicaciones, uno donde se varió el litio de una unidad a 8 y otro de 9 a 13. Aquí el proceso fue un poco diferente. Este cálculo lo hizo un compañero de acá del doctorado de la Universidad de Colima, el doctor Juan Pablo Mojica Sánchez, y él trabaja más con el programa ORCA para realizar los cálculos de FT. Sin embargo, para obtener las estructuras de partida, él utilizó el mismo programa DIMON. DIMON tiene algo que se llama un esquema de dinámicas moleculares tipo Bohr-Oppenheimer, donde se considera que los núcleos están fijos, pero a la vez hay unas interacciones meramente clásicas que nos permite analizar una gran cantidad de configuraciones y elegir la de menor energía para un cierto cúmulo. Entonces, él utilizó el mismo programa DIMON 2K para generar esas estructuras de partida y obtuvo que esta estructura del cúmulo de itrio con 12 litios resultó con una multiplicidad de 4 o un momento magnético de 3. ¿Ok? Y también identificó esta estructura del GLI7 o LI7, LI7Y, con un momento magnético de 4. Cosa que nosotros en nuestros cálculos, en los cálculos que acabo de hacer con litio, verifiqué pues que este dato es incorrecto. No sé si por ahí lo platicamos en corto y al parecer fue un error de edición. Entonces, realmente la multiplicidad de este cúmulo resultó de 3. ¿Ok? Entonces, dados estos resultados de los cúmulos de litio y los de potasio que yo realicé en el 2013, pues como parte de mis estudios en este primer año de postdoc, bueno, ya estoy de hecho en el segundo año, pero en el primer año del postdoc se estudiaban estructuras de litio dopadas con itrio, pero considerando el efecto de la carga. Se ha observado que la carga de estos sistemas influye bastante en la geometría de los mismos y en sus propiedades electrónicas. Entonces se consideraron cúmulos neutros y cúmulos cation. Y también se consideró el efecto del litio para ver qué tanto influye en estos cúmulos la presencia del dopante. Los cúmulos homogéneos puramente de litio resultan ser que tienen momentos magnéticos muy bajos, ¿vale? Y la idea de dopar con litio es para obtener momentos magnéticos un poco más altos. Entonces, en ese sentido dije, bueno, ¿qué pasa si le ponemos una mayor cantidad de unidades de itrio? ¿Realmente influye? ¿Qué tanto influye? Y posteriormente también
Dentro de este proyecto, pues consideré el caso de pasar de litio a potasio, también dopados, cúmulos de potasio dopados con nitrio, también cargados, neutros. Aquí en el caso de los de potasio consideré cationes y aniones, aquí se me olvidó ponerles, y consideramos unos casos especiales, es decir, de las estructuras más estables que observamos. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si variamos la cantidad de itrio de 2 a 3 unidades? Es decir, todavía un tercer itrio le pusimos a estos cúmulos. El nivel de teoría utilizada en mis cálculos en el programa DIMON 2K fue el funcional de intercambio y correlación PW86. Este es el famoso funcional del que les estaba hablando en las ecuaciones. La base de ZBP y otra base que tiene que ver ya con el algoritmo propio de DIMON, que son las bases auxiliares. Y el litrio se trató como, en el caso del litrio, como es un átomo que tiene bastantes electrones, solamente se trabajó con los electrones más externos. Es decir, se trabajó con pseudopotenciales, entonces se trabajó con el QSP-11 y el mismo funcional. Pero las estructuras de partida para los cálculos en DIMON, esta vez yo no utilicé Gega ni utilicé el esquema que empleó el doctor Juan Pablo para los cúmulos de litio, que fue el de dinámicas moleculares tipo Bohr-Oppenheimer, sino que utilicé otro código que es como una mezcla entre un algoritmo genético pero todavía mejorado, ¿no? Básicamente, así en pocas palabras. Este código automatón ustedes lo pueden conseguir, está en línea. Ustedes lo pueden descargar y es un input bastante chiquito. Ustedes especifican la composición de la molécula y le dicen cuántas conformaciones quieren de cada estructura. Sin embargo, Automaton también está vinculado al programa Gaussian. Actualmente hay algunas versiones por ahí que se están haciendo donde el programa esté vinculado mejor al programa ORCA para realizar los cálculos de las energías de estas estructuras, pero es algo que está en proceso, ¿vale? Entonces, con esto en mente, genero las estructuras de partida y estas son algunos de mis resultados en los cúmulos de litio. Ustedes pueden ver que las estructuras evolucionan hacia una estructura tipo icosaédrica con 12 litios. Posteriormente, podemos una estructura con dos átomos de itrio, que también es de tipo icosaédrica. Sin embargo, al pasar de 17 a una mayor cantidad de litios, las estructuras parecen ser poliedros fusionados, ¿vale? De alguna manera hay una parte que es una especie de tipo morfología tipo icosaedro, pero después pareciera que tener, por ejemplo, en este cúmulo del GLI22, pareciera que tiene incrustado otro cumulito ahí. Sin embargo, pues esto es lo que nos dice la naturaleza, esto es lo que nos dice los cálculos, ¿no? Por supuesto, estos cálculos están en fase gas. Estos resultados pueden variar si, por ejemplo, estos cúmulos están sometidos a un cierto solvente o la presencia de campos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también tenemos estos resultados de la variación del momento magnético y estas gráficas que ustedes ven aquí, estos cúmulos con estas densidades en verde, estas densidades en verde se le conoce como densidades de spin, es decir, nos dice de qué manera contribuye, o más bien, por ejemplo, en este cúmulo, qué átomos contribuyen al magnetismo del mismo. Y se puede observar una fuerte contribución de los itrios, que es lo que esperábamos, pero en particular existe una mayor contribución de litio, que es completamente rodeado por los átomos de litio, y una menor contribución de los itrios más externos o más expuestos. También aquí se hizo un análisis de densidad de estados y pues podemos hablar de ciertos porcentajes, pero a grandes rasgos los itrios tienen esa contribución,
¿vale? El litio es importante, el dopaje en este tipo de cúmulos con litio implica el obtener altos momentos magnéticos. Por aquí tenemos otras gráficas donde veo la variación de la otra formulita, que es el potencial de spin, y tiene que ver con que altos valores del potencial de spin concuerdan con altos momentos magnéticos. También vemos aquí lo que es la variación de las energías de atomización, tanto para los cúmulos con un itrio como para los que tienen dos átomos de itrio. Y podemos ver el comportamiento de las energías de ionización. Aquí en azul podemos ver, este es el comportamiento de las energías de ionización para los cúmulos puros de litio. Es decir, tenemos átomos con puros litios y estas serían sus energías de ionización experimentales. Pero acá arriba podemos ver qué pasa si tenemos cúmulos con litio dopados con un itrio. Pues vemos esta curva en café, que son energías de ionización superiores. ¿Y qué pasa si todavía tenemos un segundo itrio? En algunos casos observamos energías de ionización todavía mayores. Esta imagen tiene que ver con los cúmulos de potasio. Estas son las estructuras obtenidas. En estos cúmulos, nosotros, además de irnos directo a hacer un estudio sobre los cúmulos de potasio dopados con itrio, hicimos cálculos en cúmulos de puro potasio, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver la variación. Aquí tenemos 13 átomos de potasio. Entonces, ¿qué pasa si quitamos un potasio y le ponemos un itrio? Ah, pues esta es la estructura de mínima energía, ¿ok? ¿Y qué pasa si tengo uno de 19, le quito un potasio y le meto un itrio? Ah, pues pasamos de esta estructura a esta. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, existe una variación importante en las geometrías y que indica pues una influencia de litio en la misma estructura, ¿no? Estos valores, estos valores son distancias de enlace. En general coinciden un poquito las distancias de enlace de los cúmulos. Y este trabajo, esto último, no les pongo algunas gráficas de la variación de la energía de ionización y otras propiedades porque es un artículo que está por enviarse. Entonces, para no exponer esos resultados y evitarnos algún problema con el journal, bueno, nada más les muestro estas imágenes, estas estructuras de mínima energía de potasio. Y podemos decir en general, ya teniendo los cálculos con litio, con itrio y los de potasio con itrio, podemos decir que los cúmulos de potasio exhiben mayores momentos magnéticos respecto a los de litio. Es decir, sí se obtienen altos momentos magnéticos al dopar cúmulos de potasio con itrio, pero si comparamos los resultados de los obtenidos con litio, con potasio se obtienen momentos magnéticos todavía superiores. Entonces, aquí estamos viendo que el papel que juega el cambio de un metal de alcalino también es bien importante. Y la otra cosa es que cúmulos más grandes no necesariamente implican altos momentos magnéticos. De hecho, los más altos momentos magnéticos se observan en cúmulos pequeñitos. Esto es interesante porque muchas de estas estructuras resultan ser magnéticas a escalas muy pequeñitas de unos cuantos átomos. Sin embargo, parte de lo que nos llama la atención de esos estudios es ver la evolución del magnetismo hasta llegar a una escala de algunos cuantos cientos de átomos, que para eso yo creo que hay que seguir esforzándonos en mejorar nuestras infraestructuras, nuestros cálculos computacionales, porque se requiere son muy costosos computacionalmente, ¿no? Entonces, para llegar a analizar cúmulos cada vez más grandes, pues sí requerimos de buenas supercomputadoras, etcétera, etcétera. En particular, tanto los cúmulos de potasio como los de litio se han estado, estos cálculos de DFT se han estado realizando en la supercomputadora Leo Atrox de CATS de la Universidad de Guadalajara, que nos han facilitado
pues, el acceder al clúster. Y bueno, hasta aquí sería por mi parte eh, todo lo que tiene que ver con cúmulos. Quisiera, no sé si todavía tengo tiempo, hablarles sobre una posible extensión teórica de estos resultados o usted me indica, doctora María. Claro que hay tiempo, doctor. Adelante. ¿Sí? Ok. Estoy aquí. Sí, claro, déjeme salgo, salgo ya. Bueno, aquí no sé si tengan alguna duda antes de pasar a lo siguiente, alguna observación, algún comentario. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat y podemos darle lectura. Ah, ok. Ujú. Ok. Hola, buenas tardes. Sí, Tengo nada buenas. más una pregunta sobre el operador inicial. Es que no creo que no entendí bien el B sub S, porque por lo que tengo entendido, pues tiene que ser un operador de energía, ¿no? Algún tipo de energía potencial y otro cinética, y el término colombiano es el que tiene las relaciones entre todos eh, pues los átomos, ¿no? Que se están desenvolviendo, pero el Bx sub S tiene que ver Sí. con el potencial relacionado entre todos ellos. Mira, te llamas Rogelio, ¿verdad? Ah, sí, sí, se Sí, Rogelio. ok, es que no estoy bien seguro, me parece que un nombre. Mira, Rogelio, mencioné que había otra aproximación que es Ujú, lo que es Hartree-Fock, ¿vale? ajá. De hecho, Hartree-Fock es todavía más viejo, estas ideas son más viejas que, o esta metodología precede a lo que es DFT. Entonces, en Hartree-Fock aparece otro, además de este culombico, aparece un término que tiene que ver con el intercambio. ¿Ok? Un término, una contribución negativa que tiene que ver con el intercambio, que nace del principio de antisimetría de la función de onda. Físicamente, eso implica que dos partículas pueden estar ubicadas en el mismo orbital, sí, solo sí, tienen diferente spin, ¿vale? Ajá. Entonces, hay otro término que aquí aparece en Hartree-Fock. Y, sin embargo, otra contribución importante es la energía de correlación. Es decir, tú tienes un electrón aquí, pero ¿qué pasa? Como los electrones se repelen entre sí, cuando hay un electrón en una vecindad próxima a otro electrón, este tiene una interacción con este, ¿cierto? Sí. Entonces cambia completamente la configuración electrónica en el sistema. De ese fenómeno, podemos decir, te podemos hablar de una contribución de energía de correlación. Ya, es un tipo de energía potencial, o sea, ya Es un entendí tipo por de qué energía, sale, pero, son energías ok. potenciales, exacto. Y supongo que el ρ es porque es, como dijo, ¿no? Una coordenada arbitraria puede ser cilíndrica, esférica o lo que convenga más de acuerdo al, o El no. ρ tiene que ver con la naturaleza de la DFT, Ujú, en el que la densidad electrónica se trabaja en DFT con lo que es la densidad electrónica del sistema. ok. Por ahí hay unos teoremas de Hohenbricon que preceden al desarrollo de Kohn-Sham, que son cuestiones matemáticas donde se argumenta que conocer la densidad del sistema es suficiente o sea, la densidad del sistema se ve afectada debido a la dinámica misma de las partículas que lo involucran, ¿vale? Es como una Entonces, especie de acción en general. O sí, sea, sí, se ¿no? habla de un funcional. Sí, Entonces, ajá. entonces estas cantidades, esta contribución potencial es un funcional de la densidad electrónica del sistema, Ya, que tiene que me ver, queda más claro. en particular, esto tiene ambas partes, lo que es el intercambio, que sí aparece en Hartree-Fock de forma Ujú, natural en las ecuaciones, por el principio de antisimetría, pero además le meten lo que es la correlación, y esto es muy característico de la DFT. Entonces, actualmente existe una línea de investigación detrás de estos funcionales. ya, ya, Hay ya. Ujú. ideas, por ejemplo, donde se menciona de un funcional universal, un funcional que funcione Ujú. para todos los sistemas, Sería lo ideal, pero ¿no? es Pero algo pues, meramente ajá, hipotético, sí, sí, obvio. ¿sí?
Se sigue trabajando en funcionales específicos para que ciertos sistemas escriban bien cierta cantidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, gracias. Y no tenía Entonces, otra duda, perdón, sí, sobre el software, el Monk 2, pues es para simular en general solo este tipo, porque a fin de cuentas es un problema de muchos cuerpos, ¿no? sí. Este, es exclusivo para este tipo de arreglos o se podría usar, digo, en otro tipo de áreas de la física como cúmulos de galaxias o cosas así, porque a fin de cuentas a nivel computacional son cosas parecidas, ¿no? O este está específico de... Ajá, ¿Hablas del Demon 2K? ajá, Mira, en principio, lo que tiene que ver con cúmulos de galaxias, pues está presente la gravedad, ¿no? Están presentes otras fuerzas, que la influencia de la energía oscura y ese tipo de conceptos, ¿no? En principio, yo creo que no. ok. Pero podrían utilizar, o sea, realmente estás resolviendo un sistema de varios cuerpos, pero por ejemplo, en este tipo de ecuaciones solamente llegamos hasta dos cuerpos. Hay algunos software o algunas correcciones que meten la influencia de un tercer cuerpo o un cuarto cuerpo, ¿vale? Y eso implica una mayor correlación dentro de todos los cálculos, ¿no? Pero yo creo que en principio estas nociones pueden funcionar, pueden al menos a nivel de dinámicas moleculares que se pueden hacer mediante Demon 2K o lo que es Orca, pueden darte un punto inicial. Una idea, ¿no? Ajá, Sí, sí, una claro. idea de más o menos, porque mira, yo realmente soy físico, soy licenciado en física y cuando uno estudia física, ya ves que llegas al átomo de hidrógeno y que llegas y Ujú. que trae perturbaciones, pero a mí me hubiera gustado aprender este tipo de cosas. Igual a mí, yo también soy físico, por eso Sí, le preguntaba. mira, Ajá. hay un libro bien interesante, sí me estoy mirando, ¿verdad? Sí, Este, Modern Quantum Chemistry. Ah, ok. Modern Quantum Chemistry de Attila Szabo. Tiene un formalismo matemático bastante bueno, desde cero, desde Bras y Ketz y todo el rollo, Ajá, la álgebra la lineal, ¿no? notación de Ujú. Dirac, todo esto, y te lleva de cero a nada. Incluso hablamos de ¿cómo le llaman? Los operadores estos de escalera que le llaman, Ajá, de acá le llaman, aniquilación y destrucción, ¿no? ajá, le Ujú. llaman segunda cuantización. Entonces, hay notaciones todavía más breves, más prácticas, ¿no? De hacer Ujú. ese tipo de cosas. Y este es un libro que vale como $10 en Amazon y de hecho está en internet por ahí. Consíguetelo y créeme que te va a funcionar. O sea, es un libro de partida que al final trae, mira, ubicas esto, está relacionado un poquito con los diagramas de Feynman. Ajá, sí. ¿Vale? Pero aplicados a estructura electrónica, que es meramente cómo interaccionan cuerpos, hablan de correcciones, etcétera, etcétera. Y al final habla un poquito sobre funciones de Green, que esto de Ujú, funciones de Green dentro de la estructura electrónica se le llama propagador. ujú. Entonces, son maneras que hay de estimar las energías de ionización sin perturbar el sistema en un solo cálculo. Esto es propagador y son funciones de Green. Entonces, de hecho, Gaussian lo hace. En Demon 2K se le están haciendo algunas modificaciones para hacer otro tipo de cálculos que ahorita precisamente les voy a hablar un poquito, ¿vale? Ok, Pero sí, es interesante. Para mí, todo esto me parece, yo tengo las dos partes, que me gustan el desarrollo, entender las ecuaciones, pero también dentro de lo que ya está hecho, a nivel del Daemon 2K, pues es un código de no sé cuántas líneas de código tendrá, pero es bastante y bien estructurado, muy disciplinado. O sea, revisa, ten acceso a este código y te vas a dar cuenta pues de, de, de la importancia pues que tiene, ¿vale? sale, muchísimas gracias. Ok, entonces, como les mencioné ahorita a Rogelio, eh, todo esto tiene que ver un poquito con las cosas que estoy haciendo del postdoc, que lo realizo ahí en la Universidad de Colima con el doctor Seferino Gómez Sandoval. Ellos trabajan mucho con cúmulos, ¿ok?
y son de las cosas que me gustan, más que nada entender la naturaleza. Además de que se habla de posibles aplicaciones para este tipo de cúmulos, es decir, a lo mejor podemos estudiar ciertos cúmulos que son más estables, quizás trabajar con cúmulos de litio o de potasio, pues estamos hablando de estructuras que son metaestables, que son como le llaman los de física de partículas, que hablan de resonancias, duran muy poquito de tiempo en la naturaleza, pero hay cúmulos más estables como de hierro, de semiconductores, etcétera, etcétera, y estudiar ese tipo de cosas en lo personal pues me ayuda a entender cómo aplicando las ideas de la física cuántica en cuestiones químicas, me aterriza un poquito más estas nociones de operadores, de energías cinéticas y energías potenciales, y a la vez es una manera de explorar la evolución de las propiedades de las estructuras. Demon 2K y Orca y Gaussian no hacen cálculos de física de estado sólido, es decir, no trabajan con celdas unitarias. Para eso hay otros programas, como lo es el Quantum Expresso, que también es gratuito. Entonces, Quantum Expresso es un programa que ustedes arman ahí su celdita y pueden utilizar eh, analizar cuestiones más pues del estado sólido, ¿no? Ahorita se me olvida un término que lo quería mencionar, pero este, bajen ustedes ahí, chequen ese programa, Quantum Expresso, y hay otros, pues, Quantum Expresso de hecho trabaja con ondas planas, entonces es otra formulación un poquito distinta a la de estos programas como el Demon 2K que trabajan con gaussianas. Lo siguiente que quiero mencionar en breve, pues, es sobre una posible extensión teórica a estos resultados y más que a nivel de los cálculos, pues, a nivel de código. Es decir, eh, esto, ¿no? Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla, pues nos indica que los núcleos de los átomos no son objetos eh, puntuales, sino que son objetos extendidos y algunos de estos núcleos tienen ciertas deformaciones. Cuando nosotros vamos a elementos muy pesados, estos núcleos se ven como sandías, como aceitunas, y eso implica que la distribución de carga positiva de estos núcleos no necesariamente es homogénea, sino que está variando un poco ligeramente durante el tiempo. ¿Ok? Los cálculos que les he estado mencionando, esto del Demon 2K y los otros programas, consideran que estos núcleos son puntuales, son cargas puntuales y funcionan porque la química sucede a nivel de los electrones de valencia. Entonces, a nivel de los electrones de valencia, el núcleo es un objeto puntual. Entonces, no se ve tanta afectación. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con isótopos? ¿Qué pasa si podemos ponerle a esos cúmulos de litio o de potasio, intercambiar algunos litios por algunos respectivos isótopos? ¿Qué pasa con las propiedades, con los observables? ¿No? Sería interesante. Al respecto, hay un software que es Dalton y me parece que hay otro que se me va ahorita, pero tienen subrutinas en las que introducen efectos de un núcleo extendido. Entonces, esta primera diapositiva nos indica que existe que los núcleos no son objetos puntuales, sino son objetos extendidos. Y en particular, esto que estoy mencionando aquí tiene que ver con lo que yo hice durante mi doctorado con el doctor Roberto Flores Moreno del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Eh, eh, Durante este tiempo, nosotros trabajamos con un esquema que se llama APMO, de Any Particle Molecular Orbital molecular para cualquier tipo de partícula. Y está implementado en lo que es Loading. Loading es un código de unos colombianos de la Universidad Nacional de Colombia, con el doctor Andrés Reyes y sus colaboradores.
Es la conexión del doctor. Ya regreso. Un momento, por favor. Bueno, bueno, bueno. Sí, doctor. Ya está en línea otra vez. Sí, otra vez me volvió a sacar. A ver, Sí, ¿qué será? ¿El internet o el calor que hace acá? puede ser. Eh, Está intenso. sí, a ver. Entonces, ¿se ve lo que tengo en pantalla? Sí, ¿dónde está la tabla? Ajá. Ujú. Oh, ok. Entonces, aquí. Me quedé en esto, en lo de Atmo. ¿Sí lo alcancé a Correcto. mencionar? Sí, sí, hasta después, un poquito después de que mencionó al doctor Flores. Roberto. Ajá, Ajá. un poquito después ya lo perdimos. Ok, bueno, así retomando esto, existe una metodología. Ustedes saben que los electrones, los orbitales que ustedes ven, son resultado de una distribución de probabilidad, ¿no? En algún momento el electrón está aquí, luego está acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá, y eso conforma lo que es un orbital. Se trabaja con la densidad de esos electrones. Por medio de esta metodología APNO, desarrollada por quien mencioné al doctor eh, Andrés Reyes y Jonathan Romero, mi asesor Roberto Flores Moreno. Con esta metodología es posible tratar a otras partículas como a los electrones, es decir, partículas que forman una distribución de probabilidad. Entre esas partículas, los núcleos de hidrógeno o los iones H+, muones, positrones, etcétera, etcétera. Otras cositas por ahí, ¿no? Esta metodología no se les ocurrió a ellos, o sea, viene de más atrás, con la doctora Andrea Schiffer, se me va el nombre de esta doctora, pero tiene que ver con otras propuestas que reciben otro nombre. Hay un doctor que se llama, se apellida Nakai, que también introduce bases nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, mi asesor y su grupo de trabajo, pues, retoman estas ideas y le meten lo suyo, digamos, le hacen algunos cambios y hacen algunas otras consideraciones teóricas
donde, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una molécula de agua, ¿no? Ustedes me pueden decir, bueno, esto no es una molécula de agua, ¿sí? Lo que está en amarillo es la distribución de probabilidad de los protones. Y, por ejemplo, esta bolita en rojo es un orbital nuclear. Aquí hay un hidrógeno. Entonces, en este ácido, ustedes están metiendo un efecto de relajación. Al posicionar bases sobre los hidrógenos, ustedes meten cierta relajación que en la naturaleza ocurre. Realmente las moléculas no tiene, nosotros dibujamos el átomo de la molécula de agua con el oxígeno y los dos hidrógenos fijos, pero esos hidrógenos están vibrando, ¿vale? Entonces tienen cierta flexibilidad. Y esto también entra dentro de lo que se conoce como una extensión a la aproximación Bohr-Oppenheimer, donde no solamente se trabaja con electrones y con núcleos fijos, sino que también es posible trabajar con otras distribuciones de probabilidad, ¿vale? Este ATMO, en particular, lo que es Nahual, está por ahí en la red. Ustedes le ponen así y aparece en el tercer enlace, algo así, y ustedes lo pueden descargar. También es de código libre. Ustedes lo pueden modificar, lo pueden analizar, etcétera, etcétera. Existen entonces algunos indicios de meter este efecto de núcleo extendido, ¿vale? Hasta este momento con ATMO no se hacía eso, simplemente consideramos otras partículas con su distribución de probabilidad y esos indicios de núcleo extendido lo va a conocer Dirk Bischer y Dial con este código del programa Dalton, y ellos observan que al pasar de un núcleo puntual a un núcleo a un núcleo extendido, ellos utilizan diferentes modelos para dar a conocer ese núcleo extendido en los cálculos. El modelo de una esfera uniforme, el modelo gaussiano, etcétera, etcétera. Aquí ustedes pueden ver lo que es el modelo de la distribución de carga esférica, donde nos dice que fuera del núcleo hay una interacción culombica entre los electrones y el núcleo para un R mayor que R0, donde R0 es el radio nuclear, pero dentro del núcleo hay una pequeña superposición de la densidad electrónica nuclear y esta interacción es diferente, se comporta de esta manera. De esta forma, con estas tres distribuciones de probabilidad, distribuciones de núcleo extendido, ellos observan que las energías van cambiando respecto a considerar un núcleo puntual, en particular para los átomos más pesados. Es decir, entre más choncho sea un átomo, pues su núcleo es más extenso y existe, por lo tanto, un comportamiento distinto de la densidad de carga de protones, y eso afecta a las energías, totales calculadas de este tipo de átomos. Ahora, vuelvo a recalcar, la química funciona o los otros programas funcionan considerando un núcleo puntual, porque los electrones de valencia son con los que se trabaja en la química, pero sin embargo podemos ver que el pasar de un núcleo puntual a un núcleo extendido sí afecta, y quizás puede haber pequeñas variaciones en la interacción o en las energías, por ejemplo, en las energías de ionización de los núcleos del core, es decir, los núcleos más cercanos, los electrones más cercanos al core tienen que sentir una interacción diferente cuando se tiene un núcleo extendido a cuando no se tiene, ¿vale? Y eso es algo que ellos lo plantean ahí. Entonces, tomando esto en cuenta, yo dije, bueno, existe el átomo, podemos trabajar con diferentes partículas, distribuciones de probabilidad, pues vamos considerando al átomo como un conjunto de fermiones interactuantes. ¿Qué son fermiones? Pues tienen un spin definido, ¿no? Obedecen la estadística de principio de exclusión de Pauli. Entonces, la estadística de Fermi-Dirac. Entonces, propuse un esquema de trabajar con la función de onda total del sistema, es el producto de las funciones de onda de cada especie. Por especie, entiéndase un protón up, un protón down, un protón spin arriba, un protón spin abajo, electrones spin arriba, electrones spin abajo, y también incorporar
a los nucleones, protones nucleares y neutrones, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos todas esas partículas, las juntamos y vemos que existe una interacción. Primero nos aseguramos de que exista una interacción entre los nucleones por medio de un potencial nuclear, ¿vale? Y posteriormente, una vez que existe el confinamiento nuclear, introducimos los electrones y vemos la respuesta que se da a nivel de los cálculos. Entonces, en esencia, eso se hizo. El potencial de interacción entre los nucleones fue de tipo Yukawa, formado por dos términos. Es un que nada más depende de la distancia entre los nucleones. Esto de la física nuclear es todo un área, esto de hablar de funcionales de potenciales nucleares es todo un área de investigación, y al igual que los funcionales en la DFT, existe un potencial nuclear para cada núcleo, básicamente. Cómo interaccionan los nucleones es otro rollo. Entonces, pero Yukawa nos dice que los nucleones se sienten por el intercambio de mesones, que son partículas masivas. Dos partículas, dos protones, se sienten por medio del campo eléctrico, de su campo eléctrico. Es decir, este protón se da cuenta de la presencia de este protón cuando un fotón de este protón llega. Es decir, la partícula mediadora de la interacción culómbica es el fotón. Por eso, como el fotón viaja, tiene masa cero, viaja a muy alta velocidad y a grandes distancias. La interacción culómbica ocurre a muy grandes distancias. Dos partículas en el infinito se pueden sentir, ¿vale? Pero Yukawa dice, bueno, las distancias o las dimensiones nucleares son muy pequeñas. Entonces, dos nucleones, un protón con un protón, o un protón con un neutrón, o dos neutrones se sienten debido al intercambio de mesones, que son partículas masivas. Entre más lejos están, intercambian ciertos mesones. Si se acercan más, otros mesones tipo pi, mesones tipo sigma, etcétera, etcétera. Entonces se tiene un potencial nuclear de este tipo. Uno de largo alcance, mediano alcance y de corto alcance, ¿vale? Ahora también podemos limitar esto. Dos nucleones no se pueden encimar. ¿Qué pasaría si dos neutrones se enciman? Pues simplemente colapsa toda la naturaleza como la conocemos. Existen ciertas restricciones. De hecho, el esquema de Yukawa se le considera una teoría efectiva, que se vuelve un poco insostenible a muy cortas distancias, ¿no? Sin embargo, funciona en primera instancia y es lo que consideramos. Estas cosas se programaron a nivel del esquema Ovari-Saika, que tiene que ver con las ecuaciones de Hartree-Fock. Aquí estoy trabajando con Hartree-Fock. También en DFT se trabaja con este tipo de esquema. Es decir, los potenciales se expresan como una función, una relación integral. Se busca la transformada de Fourier de estos, por ejemplo, esta es la transformada de Fourier de 1 entre R del potencial culómbico. Y ya dentro de las integrales energéticas o de energía potencial se trabaja con integrales y se hacen ahí una serie de operaciones. Y llegamos a una función que nosotros llamamos gamma, una gamma donde tiene que ver con la interacción del Yukawa entre los nucleones. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues logramos reproducir densidades nucleares para deuterón, el tritón y el helio 3. También separamos la contribución de los neutrones de la densidad nuclear, de los neutrones, de los protones, para estos sistemas, el tritón y el helio 3. También consideramos litio 6, litio 7, boro y otros sistemas, ¿no? Claro, por la naturaleza de nuestra propuesta, estas densidades nucleares, para el caso de los sistemas de helio y litio, no fueron muy apropiadas. Están dentro del dominio, pero las amplitudes salieron un poquito distintas respecto a las experimentales, pero obtuvimos buenos resultados en tritón y helio 3. Y aquí lo más importante que aprendimos es que lo importante es dar que estas densidades caigan dentro de un dominio apropiado, que es lo que va a inferir el efecto del núcleo extendido al meter los electrones. Y cuando nosotros metimos los electrones, bueno, aquí, antes que eso,
calculé algunos radios de carga, los tamaños de los núcleos versus la referencia, los valores experimentales son en verde. Pues como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de que el modelo es una primera aproximación, se obtienen extensiones similares en algunos casos. Y con eso nosotros pudimos meter los electrones y calcular energías de ionización de diferentes isótopos, que eso no lo hacen otros programas. Nosotros explícitamente estamos metiendo estructura electrónica, una estructura nuclear que interacciona con una estructura electrónica. Y eso de alguna manera vincula ambos mundos, la parte nuclear de la parte electrónica. Se dice que a los de física nuclear no les interesan los electrones. Estamos hablando de electronvoltios, de esas energías, y en el núcleo son megaelectronvoltios. La perturbación que puede sentir un núcleo si le agrega es despreciable. Por eso a ellos no les interesa meter en sus modelos el efecto de los electrones. Sin embargo, para la química es importante lo que ocurre en el núcleo. Lo que ocurre en el núcleo afecta en las propiedades electrónicas del sistema. Tal es el caso de los isótopos, ¿vale? Podemos considerar diferentes isótopos. Aquí yo solamente pongo 2 o 3 referencias que es de los que encontré un valor experimental. Esa es la otra cosa, que este tipo de cosas las tenemos que comparar con los resultados experimentales y de pronto no hay mucha información a nivel de isótopos, sobre todo de energías de ionización y otras observables. Aquí las energías de ionización las calculamos a nivel del teorema de Koopmans, que es básicamente la energía orbital. Y este G1PP2 es lo que mencionaba hace rato con nuestro compañero, que tiene que ver con el concepto de propagador. Si observan, es el valor que más se acerca al valor experimental, ¿sí? Entonces, al tener núcleos extendidos, estas energías de ionización son menores respecto al caso puntual, ¿sales? Al igual que las energías totales de tipo Hartree-Fock son menores. ¿Por qué? Porque existe un apantallamiento nuclear. Ahora la carga nuclear ya no está fija en un punto. No es muy efectiva respecto a la interacción con los electrones. Ahora ya está camuflajeada por la densidad de los núcleos y esto afecta a las energías de ionización. Entonces, ya finalizando con esta parte, este esquema de AFS, de sistema fermiónico atómico, se puede extender a otros átomos, permite en general trabajar con diferentes isótopos y actualmente entre lo que estoy trabajando con cúmulos del postdoc, pues estoy tratando de hacer una extensión a nivel de código y a nivel teórico a considerar cálculos en moléculas, que es el paso, por ejemplo, hacer un cálculo DFT o Hartree-Fock de una molécula donde quitamos los hidrógenos y metemos deuterio, ¿no? Cambian las propiedades químicas, son las mismas, son diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Porque ya va a acabar y necesita. Ajá. No sé si hay alguna pregunta. No, ninguna. Ok. ¿De internet? Entonces ya desconecto mis datos. La doctora María, ¿sigue ahí? Doctor, una pregunta. Sí, Eh, dime. He estado viendo que, por ejemplo, es muy utilizada la química teórica para el Sí. análisis molecular. ¿Qué ventajas me da en cuanto a tiempos y acercamiento con la parte real, o sea, con la química real? Ok. O sea, ¿de qué nos sirve hacer química cuántica? ¿Química teórica? Química teórica, así es. Mira, por ejemplo, en principio podemos identificar
por ejemplo, en los cúmulos, ciertos cúmulos que pueden tener ciertas propiedades de interés, por ejemplo, hablando del magnetismo. Y eso nos limita la cantidad de posibilidades, ¿no? O sea, de entre todas las posibilidades de cúmulos de 2 o 3 átomos, ¿cuáles pueden ser los que teóricamente resulten ser los más estables? Eso nos lleva a pensar que es posible que se puedan sintetizar y que puedan existir en la naturaleza. Entonces, el experimento por ahí tendría que ir. Por ejemplo, de esto de los cúmulos, puede sonar muy fantasioso, ¿no? Pues lo haces a computadora, lo haces en condiciones ideales, pero existe una evidencia. Hay un trabajo de un cúmulo de vanadio con cesio, creo que 8 átomos de cesio, donde se logró, se identificó de forma teórica un cúmulo con cierta estabilidad de toda una serie de posibilidades, y fue el que se logró identificar experimentalmente, por ejemplo. Entonces, además, se pueden calcular propiedades termodinámicas, ¿sí? Claro, de pronto salen un poquito alejadas respecto al experimento, pero creo que es una manera, pues, de aprender sobre este tipo de sistemas. No sé si ustedes escucharon hablar sobre esto de que se había sintetizado un nuevo material con propiedades superconductoras. No sé si el K17, una cosa así. Teóricamente existe un respaldo teórico, pues, que indica que ese sistema que se sintetizó debería de tener ciertas propiedades. Entonces, la teoría, pues, siempre tiene que ser respaldada por el experimento, pero creo que es una manera de saber por dónde irse en el experimento, qué esperar en el experimento. Y es un respaldo aparte, ¿no? Dependiendo también del nivel de teoría, pero aquí como nosotros estamos haciendo los cálculos con lo que es la física cuántica, que es una de las mejores teorías para describir el mundo microscópico, bueno, se espera que se obtengan buenos resultados, además de que existen, por ejemplo, valores ya reportados de energías de ionización de ciertos cúmulos puros que a nivel de teórico le pegamos al resultado. Entonces, si nosotros hacemos pequeñas variaciones en estos cúmulos, y eso te indica que aunque pueda ser difícil sintetizarlos, es muy probable que estos observables que obtenemos teóricamente sean los que podrían verse experimentalmente. Ahora, en cuestiones de costo, doctor, por ejemplo, hace rato ya hablaba usted de un procesador, que el procesador pues sí tiene que ser bastante potente para poder generar los cálculos. Entonces, aquí más o menos una simulación, ¿cuánto tiempo le gasta en generarle los resultados? Mira, esto que les presenté de los cúmulos, por ejemplo, sin el acceso a la supercomputadora Leo Atrox del CATS de la Universidad de Colima, yo no lo hubiera logrado, no hubiera logrado estudiar tantos sistemas, ¿verdad? Porque en cada estudio, tanto en los de litio como potasio, fueron alrededor de 70 estructuras en cada caso. Entonces, cada estructura se lleva alrededor de, y además se consideran diferentes multiplicidades de spin, es decir, el que los electrones estén desapareados. O sea, ¿qué pasa si tienes 2? ¿Qué pasa si tienes 3 electrones? ¿Cómo cambia esta la energía? Entonces, cada cálculo, nada más en DIMON, involucra alrededor de hasta unas 5 horas, por ejemplo. 5 horas si todo va bien, si el cálculo no se detiene y si converge bien. Hay cuestiones de convergencia que le llamamos, donde usamos otras keywords, otras instrucciones para buscar que este cálculo converja. Otras instrucciones que metemos a nivel de input y volvemos a mandar ese cálculo y lo volvemos a mandar. Aquí, dentro de mi estudio, lo más pesado fueron obtener las estructuras de partida con este programa que es Automaton, porque se generan a nivel de código y usando matemáticas,
estructuras, posibles conformaciones. Luego, de cada esas 80 conformaciones, se le hace un cálculo de la energía de esas estructuras y se libera un archivo donde te dice las energías de cada cúmulo son estas, estas y estas. Y luego agarras el de menor energía y así. Entonces, estos cálculos sí te llevan más tiempo. Por ejemplo, para cada cúmulo, unos 10 días, corriendo con alrededor de unos 36 o unos 70 y tantos procesadores. Entonces, sí es algo que sí, o sea, dependiendo de tus estructuras, si son cúmulos más chiquititos que la mayoría de la gente, eso es algo que yo quise evitar. Si no quise, o sea, te quedas con esos cúmulos chiquititos que ves aquí en pantalla. Y esto los puedes hacer en una PC, tranquilamente. Tanto Automaton como el DFT, Daemon o el Orca pueden hacerte esos calculitos chiquitos de átomos, de cúmulos con 4 o 5 átomos o hasta unos 8 átomos. Si te quieres aventar cálculos con estructuras cada vez más grandes, pues es más costoso. Y la idea dentro de lo que yo pienso es que cada vez deberíamos abordar estructuras más grandes para pues, entender bien lo que es la evolución del magnetismo de estas estructuras. Si no nos quedamos en, digamos que en un modelo de juguete, ¿no? O sea, no se entiende completamente la evolución. Pero en una PC que tú tengas en tu casa con un buen procesador i7, una buena ventilación, que no se caliente mucho tu compu, puedes hacer algunas cosas interesantes, análisis de orbitales, de diagramas de energía, de densidad electrónica, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Ándale. Muchas gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Adelante, Alejandro. Bueno, más que nada se supone que lo que buscan es estudiar cúmulos, ¿no? Bueno, Sí, en pero este caso, sí. va orientado esto a lo mejor ya lo dijo, pero no me quedó muy claro. ¿Va orientado esto a la creación de nuevos materiales? Sí, se habla, por ejemplo, identificar cúmulos con el mayor momento magnético posible. En principio, permitiría, o sea, si se sintetiza este tipo de cúmulos de forma individual, permitiría crear el dímero, el trímero, y así armar un material que preserve el magnetismo. Es la intención detrás de esto, ¿no? O bien, sí, crear películas muy delgaditas formadas por cúmulos. Esto de lo que estoy hablando, hay mucha información en el grupo, en la página esta del doctor Cana, que es el énfasis que le dan. Crear que los cúmulos pueden ser los bloques, constructores de futuros nanomateriales con propiedades deseadas, ¿no? Tanto eléctricas, de conductividad eléctrica, por ejemplo, como del magnetismo mismo, ¿no? Entonces, esta es la parte teórica, pues ya les corresponde a los experimentales ver si este tipo de estructuras son viables. Los cúmulos de potasio, mira, aquí en pantalla ves este óxido de potasio. O sea, hay cúmulos que son muy exóticos, ¿no? Pero dentro de lo que uno primeramente ve es el entender la teoría, el entender la naturaleza es importante, el entender ese tipo de sistemas, y lo segundo lo dejamos como las futuras aplicaciones, pero sí existen evidencia de que este tipo de cúmulos pueden llegar a tener una aplicación. Hay algo que se llama la espintrónica, que es el manejo efectivo de los espines, de los materiales, y tienen que ver con el magnetismo, como para crear memorias USB que almacenen mayor cantidad de información, por ejemplo. Entonces, hay estudios teóricos de espintrónica que sí le dan como un enfoque un poquito más también ya experimental, pero bueno, eso es cosa de colaborar con alguien que tenga
esa opción pues experimental. Muchas gracias, doctor. Ándale. Gracias, doctor Henry. ¿Algún otro comentario o pregunta? Flor, ¿tienes alguna pregunta? Flor, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, doctora, gracias. Todo Ok, muy interesante. gracias. Ok. Bueno, me parece que ya no hay preguntas, doctor. Ujú. Doctor Henry, muchas gracias. De verdad ha sido una plática interesante, sin duda interesante. Y bueno, creo que ha sido útil en específico para algunos de los compañeros. Sí, Muchas gracias. Dígame. me decía que hay personas de medicina y biomédicas, ¿verdad? Sí, nuestros programas son maestría en ciencias médicas y biológicas, maestría y doctorado del mismo nombre, Sí. y el doctorado en biociencias. Sí, de este tipo de cosas, pues, bueno, aproveché esa parte, pues, de que sí existen algunas intenciones de aplicaciones a nivel biomédico o para, por Ujú, ejemplo, transportar ciertos medicamentos o que se así es. puedan identificar cúmulos con cierta estabilidad que tengan una respuesta a ciertos campos magnéticos que después se puedan llevar hacia ciertas zonas donde, por ejemplo, haya tumores y que se Ujú, logre entrar en vibración estos cúmulos y que logren este, matar o eliminar ese tipo de células dañinas, ¿no? O sea, sí existe de pronto ese tipo de enfoques, pero en general lo que hay ujú. de esto es primeramente generar la parte teórica, entender ese tipo de propiedades. Y yo creo que en un futuro sí, de todo esto va a salir algo bueno, muchas aplicaciones tanto en la electrónica como en la medicina, que sería bueno, ¿no? Sí, sin duda. Los compañeros, por ejemplo, Rogelio es de nuevo ingreso del doctorado en biociencias y es de la línea de generación de conocimiento de biotecnología aplicada. Como él comentó, es físico, entonces sin duda creo que ha sido ilustrativa para él la charla del día de hoy. Tenemos también a Ana Silvia, también es de esa línea de generación de conocimiento. Y bueno, tenemos algunos compañeros que son físicos dentro Ujú. de esa línea, dentro de los profesores. Entonces, de verdad, doctor, ha sido muy útil, muy ilustrativa y sin duda nos muestra todas esas interacciones que hay entre las diferentes ciencias y las Sí, aplicaciones que el día de mañana van a tener para la medicina, ¿no? En algún momento ya hemos trabajado con nanotubos de carbono, entonces cuando escuché esa sí, parte que usted los trabajó, pues me llamó mucho la atención porque digo, bueno, ok, nosotros también lo hemos trabajado, trabajamos con células de cáncer de mama, entonces sí, efectivamente existen esas aplicaciones y sin duda esperamos que sí. tengan una aplicación biológica muy buena en el futuro. Por ejemplo, estoy haciendo una colaboración con otro doctor Ujú. donde estamos viendo cómo eliminar el glifosfato. Ah, ok. Entonces se utilizan por ahí unas láminas de grafeno y Ujú. se ve la interacción con ciertos metales pesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, de Ok. pronto sí hay proyectos y más que nada por las políticas nuevas, pues, de los nuevos proyectos que se tienen que lanzar ante el Ujú. CONACYT, pues se les busca esa posible aplicación, aunque se hace a la escala molecular. Bueno, esperemos que en algún momento de ese tipo de estudios en las que se busca una aplicación, pues resulte algo, ¿no? Que en beneficio de todos. Sí, 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 sin duda. Creo que esta parte de transportar o de eliminar, como ese proyecto que usted menciona, sin duda lo podremos en algún momento aterrizar en modelos celulares y modelos animales para demostrar que tiene una aplicabilidad y que toda esa ciencia dura que se está realizando, toda esa generación de Sí, conocimiento nuevo realmente es con esa finalidad, ¿no? Todos vamos hacia eso,
ese punto en algún momento de tener un beneficio en pro de la población, ¿no? Y bueno, vamos caminando para poder cumplir la parte de las políticas de los proyectos que nos piden, como menciona usted, y también Sí, nuestra parte de responsabilidad y retribución social, ¿no? así es, así es. Así es. Sí, doctor. Ahí, esperemos, bueno, no perder contacto y en alguna otra oportunidad volver a contar con su asistencia, por lo menos virtual Sí, claro. por el momento. Y sin duda, alguna, Perdón, sí, ¿cada dígame. cuándo hacen este seminario? ¿Todos los meses? Procuramos hacerlo todos los jueves. Ah, pero Eh, nos- de cada mes. Así es, Ah, salvo el mire. periodo que tengamos de exámenes de Ah, los programas. Procuramos hacerlo cada semana. Son diversos temas, sin duda muy amplio el panorama porque pues en nuestro programa tenemos esa diversidad de chicos que están de diferente maestría, ¿no? Entonces, salvo cuando tenemos eventos, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un simposio de Alzheimer, entonces procuramos cada jueves tener una actividad académica de este tipo. perfecto. Pues ahí Sí. usted me hace llegar la invitación y para ver si de pronto entre mis cosas que hago me doy una visitadita a otro seminario. Perfecto, claro que sí, doctor. Le haremos llegar la Ándale. propaganda por el correo y los datos de acceso seguirán siendo estos mismos. Ah, ok. Bueno, pues muchas Ok. gracias y a todos los que están escuchando la charla. Muchas gracias, doctor. A nombre de nuestro coordinador general de posgrado, el doctor Eduardo Pérez Campos, de nuestra directora, la doctora Marta Silvia Martínez Luna, le damos el agradecimiento nuevamente y le haremos llegar una constancia de su participación del seminario de día de hoy para pues, en agradecimiento a su valiosa colaboración. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves, por favor. Muchas gracias. Así, hasta luego. Hasta luego, doctor. Que esté bien. Gracias. Bye. Hasta luego, chicos.